Dejar Cuba fue un antes y un después en mi vida, así como ha sido para cada cubano que ha dejado la isla atrás en busca de nuevas oportunidades. Hoy quiero compartir contigo mi viaje personal y cómo encontré un pedacito de mi hogar en Tampa, un lugar lleno de historia, sabor cubano y el sueño americano. Hoy vamos a conocer Ybor City, un barrio que representa la historia de lucha y superación de los cubanos en Estados Unidos, y vamos a descubrir por qué atrae a tantos cubanos como yo. Acompáñame a descubrir las raíces de nuestra comunidad. Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Tampa, precisamente en Ybor City, y pues nada, quería conocer esta zona. Es mi primera vez aquí, es sumamente importante para la comunidad cubana, para mí también que soy cubana, y es que la comunidad cubana en Tampa es un ejemplo de la diáspora cubana dentro de los Estados Unidos. Su historia, cultura y contribuciones es parte integral de lo que es la sociedad de Tampa en general. La comunidad cubana sin duda representa una de las más grandes comunidades y más vibrantes dentro de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto de toda la necesidad y todas las dificultades que los cubanos pasamos dentro de la isla, que muchos salimos huyendo, así como lo hice yo. La comunidad cubana, no solo en Tampa, sino en todas las partes del mundo, incluido todos los Estados Unidos, ha experimentado una evolución radical, no solo en su tamaño y distribución geográfica, sino también en su identidad y sus logros. Pero la comunidad cubana en Tampa no es nueva. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando miles de inmigrantes vinieron aquí buscando nuevas oportunidades. Atraídos por la industria del tabaco en auge en aquel entonces, pues estos pioneros cubanos establecieron Ybor City, un barrio que se convirtió en el corazón de los cubanos en Tampa. Y sin duda la llegada de estos inmigrantes transformó Ybor City en un crisol de culturas. Estos trabajadores trajeron consigo su idioma, su idiosincrasia, tradiciones, cultura y además su gastronomía. Y por supuesto creando así una comunidad vibrante y única, lo que es hoy en día y también fue en aquel entonces Ybor City. Con el tiempo, la industria tabacalera pues declinó, y esto provocó que muchos residentes de aquí pues se fueran a buscar nuevas oportunidades en otro lugar y comenzar una nueva vida en lugares que no eran Ybor City. La comunidad experimentó un periodo de declive económico y social, pero la comunidad cubana pues persistió y prosperó, y es que los cubanos se diversificaron hasta incluso en diversas áreas, como pudiera ser incluso hasta la política. Ybor City hoy en día es un barrio sumamente histórico que una vez fue el centro de la industria tabacalera en Tampa. Este lugar estaba lleno de fábricas y lleno de inmigrantes cubanos tabacaleros. Encontrarse trabajadores aquí enrollando los tabacos pues era una tradición sumamente cubana y única que podías encontrarte en este lugar. Y déjenme decirles que por años enrollaban millones de cigarros al año, por eso la posicionaron como la ciudad mundial del cigarro, y también era muy conocida como The Cigar City. Al día de hoy eso es una cultura que está muy presente aún, no tanto como en la antigüedad, pero tú caminando por aquí, una de las cosas que más te vas a encontrar son las tiendas de cigarros, y justamente al frente tengo una de las más conocidas que se llama La Herencia de Ybor, y pues vamos a entrar porque quiero mostrarles qué me encuentro ahí adentro. Ahora mismo estoy haciendo Pellegrino Maduro, que es un tabaco bastante largo, un grosor, un size 56 por 7, bastante asequible para un fumador. ¿Te gusta degustar el tabaco? ¿Es bien fuerte? ¿Le dejas las raícitas de la nicotina o se la retira? No, muchas veces la quitamos. Realmente está en la composición de la soja. La soja completa tiene nicotina porque es la planta del tabaco. El tabaco contiene nicotina. El tabaco es hoja completo, contiene nicotina todo el tabaco. Simplemente las venas, que no son raíces, son venas que tienen la soja, son un poquito más fuertes porque ahí se concentra todo. A medida que va quemando el tabaco, va saliendo. Más nada, así funciona. ¿Cuánto te puede costar uno de esos tabacos? Depende del humidor. Hay de 5 pesos, hay de 3 pesos, hay de 6, de 8, aproximadamente. ¿Y con quién aprendiste a hacer los tabacos? Yo lo aprendí en Cuba, en la fábrica Cheduma, hace 25 años. Mi abuelo fue tabaquero y tengo primos tabaqueros también aquí. ¿Y qué me puedes decir de la comunidad cubana en Tampa? Es bueno, me gusta. ¿Te sientes bien en Tampa? Sí, me siento bien aquí. Desde que llegué a este país, he vivido aquí. Me he movido de aquí. ¿No te vas aquí? No, me voy de aquí. ¿Te encanta Tampa? Me gusta Tampa. La soja viene de Dominicana,
Nicaragua fundamentalmente, Colombia, Ecuador. Entonces, cubano no son tabacos hoy en día, ¿eh? Aquí en Estados Unidos la hoja del tabaco cubano no se vende. No llega. La semilla es de la planta. Nicaragua. Le compra a Cuba la semilla. Yeah. La semilla es cubana en Nicaragua. Y es un tabaco bastante parecido. En ninguna de estas tiendas te vas a encontrar un puro realmente cubano. No lo puedes encontrar. ¿Lo venden como habanos como tal? No. Lo venden como tabaco. No, tabaco. Es decir, aquí está la tradición cubana y tal, pero... Que viene de Tampa y Gallo Hueso desde hace 500 años atrás, cuando Martí, ¿sabes? Se vende como tabaco, no como Habana. Habana es una marca registrada de Cuba. Entonces, si lo traes para acá, lo falsifica. Claro. No existe. Caballero, miren, estos aquí se llaman kibambules. Tienen una estructura diferente. Son como más chiquiticos y puntifinos a los dos lados. Es una forma diferente. Ya tú sabes. Bueno, y ustedes vieron, según nuestro amigo, estas hojas ninguna viene de Cuba, así que ustedes saben. Los tabacos acá son de República Dominicana, de Nicaragua, de todos estos tipos de lugares. Pues estos son los tabacos que te puedes encontrar aquí. Caballero, este recorrido por Ybor City no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con mi compañera y nueva amiga. ¡Hola! Hasta que te apareciste en Tampa, muchacha. Nos reunimos aquí y bueno, aquí la tengo recorriendo un poquito de Tampa, de Ybor City, a conocer un poco la historia, la cultura, la ciudad, el estilo de vida. Además del calor, ¡ay, sí! Cuéntame, ¿te cuadra? Está ¿Te gusta? fuerte, caballero, ¿Cómo te está sientes? fuerte. El calor no lo soporto. Este sol aquí ahora mismo. Yo siento que yo me estoy achicharrando, pero a Anita le encanta. Ay, sí, a mí yo no me entiendo a gusta. esta niña, le encanta que me hace. Y yo, ay, no, que va. Pero mira, aquí tenemos uno de los carteles más emblemáticos, ¿verdad? De aquí de Ybor City. Es una pintura muy bonita porque yo creo que refleja como toda la historia y la importancia de los cubanos, de los puertorriqueños en esta zona de acá. Caballero, el día de hoy precisamente hay un evento, hay un festival del sándwich cubano aquí, y quería comentarle que es que quieren hacer el sándwich cubano más grande del mundo con 180 centímetros, y todavía estoy buscando el sándwich porque mire, estoy en el centro mero del evento y quiero buscar el pan. Ybor, él era un empresario español que hizo su fábrica de tabacos en Cuba. Posteriormente se mudó para acá, para Estados Unidos, porque se metió en problemas con el gobierno de España porque quería la independencia de Cuba. Abrió su fábrica de tabaco en Los Cayos de la Florida. No le fue bien en Los Cayos, vino para acá, para Tampa. Abrió un banco, estableció tranvías, hizo casas para sus empleados y se convirtió como en una figura de gran repercusión social. Gran parte del nombre que tiene Tampa en el mundo hoy en día se debe a Ybor City. Entonces, bueno, están ustedes en un lugar, esto es un museo andante, un lugar emblemático para la cultura cubana fuera de Cuba. Nos han invitado a una piña colada puertorriqueña. Sí, caballero, un puertorriqueño nos invitó a nosotros aquí a refrescarnos, así que estamos esperando una piña colada bien rica. Está súper rico. En este lugar hay puestos de todas partes del mundo. Aquí donde me dieron esta piña colada es puertorriqueño. Este que tenemos acá es mexicano. Están haciendo tacos aquí. Hay por supuesto que cubano porque el evento es del sándwich cubano. Es que hay de todo aquí. Uy. Cuando eres un inmigrante, el precio que se paga es muy alto, pero una vez que llegas al lugar y empiezas a integrarte a su cultura, a su costumbre, a su idioma, a su culinaria, también empiezas a sentirte que eres más de acá. Siempre extraño mucho a Cuba, al barrio mío, a mi gente allá, a mi familia, mis amigos. Las raíces, siempre eres cubano donde quiera que vivas. Yo soy ya ciudadano americano, pero aún así sigo siendo cubano 100%. Yo respiro Cuba por los poros. La mejor manera de uno poderse integrar a una nueva cultura es justamente aceptándola, aceptando los pros y los contras, pero nunca olvidarte de dónde viniste. Siempre sé orgulloso de dónde vienes. Y bueno, aquí en Tampa justamente la comunidad hispana, sobre todo la cubana, es grande. Aquí en Tampa City, porque Tampa Bay es grande, pero Tampa City es un lugar donde alberga mucha población cubana, pero cada uno siempre le aporta un granito a enriquecer y justamente también exaltar más la cultura cubana aquí en la ciudad de Tampa. Si tú vienes a Ybor
Ybor City y no entras al restaurante Columbia, es como que, ¿qué hiciste? Este es uno de los lugares más típicos, por no decir el más importante de aquí, de este lugar. El dueño pues es español, pero también un poco cubano. El restaurante siempre se ha mantenido en la familia de sus dueños, es decir, de la persona que lo creó. Y al día de hoy, pues déjame decirle que es bien, pero bien famoso. Los otros días yo vine por la noche y esto estaba sumamente concurrido y adentro repleto de personas que ni siquiera pudimos comer, no pudimos cenar. Entonces pudimos hacer una reserva para el día de hoy a las 2 de la tarde. Es decir, que ni siquiera antes había disponibilidad. Fíjense la cantidad de personas que vienen aquí. ¿Qué me puedes decir de la concurrencia de este lugar? La verdad, ¿Has venido ya? Sí, ya yo he estado aquí y es un punto de referencia en Tampa, representa historia, representa cultura, representa comida, entonces siempre va a haber muchísima gente aquí y además es muy bonito, me recuerda a la arquitectura de Valencia en España y me gusta bastante. Todo afuera está decorado así como con mosaico y aquí también es un diseño sumamente lindo, pero además es un restaurante grandísimo. Sí, es enorme, súper creo que grande. se lleva como toda esta parte de la Sí. manzana. Yo no he estado en todas las zonas, pero es bien grande. Bueno, dice Anita acá que este restaurante es una fusión entre la comida española y cubana. Y algo que me sorprendió es que me acabo de encontrar un menú, pero que es prácticamente un libro. Tiene muchísima información sobre los platos, sobre la historia del lugar y todo. Está súper peculiar. Una de las importancias más grandes que tiene este lugar fue el primer restaurante que se abrió aquí en la Florida. Entonces, básicamente representa Tampa, representa la cultura cubana que hay en Tampa y de paso la cultura española también. Además de ser muy grande e importante en la Florida, pues la persona que fundó este restaurante, que se llama Casimiro Hernández, era cubano-español. Aquí te puedes encontrar platos cubanos, pero cuando ves la arquitectura es como la arquitectura de España. Sí, pero vamos a ver qué tan buena está la comida acá, porque bueno, no he tenido muy buenas referencias de la comida, no he tenido, pero sí del lugar. Entonces vamos a ver y les voy a contar acá las experiencias de nosotros. Bueno, caballero, en el menú nos podemos encontrar desde platos cubanos hasta platos también españoles. Por ejemplo, te puedes encontrar los sándwiches, pero también las tapas, que es muy típico español. Yo jamás aquí en los Estados Unidos había visto un menú que tuviera, por ejemplo, tapas. Yo lo que me voy a pedir es una paella española. Yo en mi vida pocas veces he probado la paella, que decir española. Yo la probé solamente en Cuba, no la he probado en más ningún lugar y solamente una vez. Entonces no sé, quisiera pedirla. De hecho, la voy a pedir con Nacho para compartir, no que sea completamente para mí. La paella tiene un valor de $28 y dice que se demora como 30 minutos en estar, pero bueno. Bueno, caballeros, estamos todos. Ya nos llegó la comidita, así que vamos a probar. Vean la paella. Yo compartí con Nacho, así que nos trajeron en platos separados, por eso ustedes ven una porción tan pequeñita, pero bueno, voy a probarlo a ver qué tal. Anita, ¿qué es esto? Esto es calamar. Puede ser cebolla, pero puede ser calamar. Yo creo que es calamar. Es calamar, pero sí está muy buena y tiene almejas también. Quiero contarles que la paella realmente no estuvo tan buena. Tengo que ser sincera completamente. Tenía el arroz como sopadito, pero realmente no tenía como el sabor ese a todos los ingredientes de la paella en general. Yo pienso que es lo más rico de la paella, es como estar comiéndote el arroz, pero con todo ese sabor de todos los ingredientes de la comida. Aún así me gustó, pero realmente le dieron, no sé, un 7,5 o 8 de 10 porque me hizo falta el sabor. Ese sabor faltó. Bueno, ya que estamos haciendo este video hablando sobre la comunidad cubana, sobre Tampa, sobre cómo la gente se ha reintegrado a esta sociedad después de haber salido de Cuba, y qué mejor que hablar con Anita Consuin, que no lleva mucho tiempo acá, pero que le encanta la ciudad. Y entonces me gustaría que nos dieras las primeras impresiones tuyas. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Pues nada, yo aquí en Tampa me encontré mi lugar. Me gusta mucho pues la comunidad cubana que hay aquí. Realmente pues está ubicada en ciertas zonas específicas, pero como tal siento que Tampa es una ciudad en crecimiento, tiene el clima que me gusta, tiene oportunidades. Hasta ahora pienso que me encontré aquí y que he podido encontrar mi lugar para vivir, como muchos cubanos también. Bueno, Anita, ya que viniste a vivir para acá, cuéntanos más o menos cómo está el tema de los precios, tipo los alquileres, si están muy caros, tipo en el downtown o más alejado, ¿cómo está el tema ese? Cuando yo vine para acá era consciente de que la Florida
oiga un gallo cantar, no sé si se escuchó, pero aquí hay gallos en la calle. Yo era consciente de que en la Florida es un poco más caro que Texas, yo vivía antes en Houston. Sinceramente, pues sí, hay unas cuantas cosas que son más caras, pero personalmente el precio de la renta aquí en Tampa me salió similar al precio de la renta en Houston. Puede ir desde los 1.500 a 2.000, o bueno, puede ir desde 1.500 para infinitamente para arriba. Creo que es una ciudad donde se necesita de economía, pero puedes encontrar oportunidades para pues crear tu estilo de vida. Me imagino que tú eres igual que yo, porque a mí, por ejemplo, me encanta sentir la vibra esa de la ciudad, en la que tú puedes convivir con la gente, en la que puedes sentirte así como en casa, sabes, que no sea tan frío, que me imagino que por eso te fuiste de Houston. Ajá. Entonces, aquí en Tampa, ¿tú has encontrado eso? ¿Has encontrado tipo lugares en los que tú puedas caminar? Porque de hecho ya hemos caminado un poco por el downtown, el Riverwalk y esas cosas, y realmente me ha encantado, pero quería que me contaras cuáles son tus experiencias. Sí, lo primero que me atrapó de Tampa precisamente fue eso, fue llegar a una ciudad donde por lo menos aquí en el centro es bien caminable. Existe el Riverwalk, existe el Downtown Bayshore, aquí mismo en Ybor City estamos caminando bastante, como que esa vibra de tú poder sentarte, mira, aquí tienes mesitas, me recuerda un poco a España en ese sentido, como Sí, mesitas afuera. porque es el portal y eso. Ajá, entonces tienes mesitas, tienes, no sé, es como que esa convivencia hace que incluso para nosotras como creadoras de contenido haya como ese movimiento en la ciudad y tú te sientas un poquito más acogido. Bueno, miren, ¿se recuerdan que este lugar de la herencia de Ybor estaba cerrado por la mañana cuando vine? Ahora por la tarde he venido y hay tremendo evento privado, $15 por persona. Simplemente es un evento donde la gente está bailando salsa ahí, está un evento buenísimo. Y pues nada, que nos vamos. Miren, este lugar sin dudas tú vas a vivirlo de verdad, de verdad, de verdad, después de las 3 de la tarde, que es como estoy yo ahora mismo. Porque yo vine desde las 10 de la mañana y este lugar está súper apagado. Pero si tuve la fortuna de venir los otros días por la noche, mamá, esto cambia completamente. Pero es que ya desde ahora, desde la tarde, el movimiento es sumamente diferente. Es música por todos lados, la gente caminando por aquí y por allá. Es una vibra muy diferente a la mañana. Bueno, ahora acabamos de entrar a este lugar y es algo peculiar. Por supuesto que estamos en Ybor City, por supuesto que tiene que existir el cigarro y existen este tipo de lugares que no son muy comunes. Como por ejemplo esto que te encuentras, que está repleto de humo de cigarro que sientes que te ahogan, ¿es verdad? Exacto, sí, desde que entras, pues como está permitido fumar dentro, pues las personas vienen aquí a disfrutar de sus tabacos, a disfrutar de un partido de algún deporte y básicamente cuando tú entras notas como toda esa nube de humo de tabaco aquí. Casi todos estos lugares justamente dentro tienen pues una tiendita de tabacos, para allá vamos ahora, y pues ahí la gente mismo los compra y los consume aquí afuera. En la calle hace muchísimo calor y por supuesto que este lugar está cerrado, está climatizado, entonces al estar cerrado completamente y las personas están fumando dentro, que por supuesto no te molesta a ti, a nadie aquí le molesta que el de al lado esté fumando, y entonces es una nube de humo tremenda y el cigarro sientes que te ahoga. Entonces miren, esta es la tienda que tiene este lugar aquí adentro. Vamos a entrar a ver qué tal. Hay muchos cigarros, la verdad, y fíjense que hasta aquí también llega el humo. Vean para allá cómo se ve el humo, es que hasta se ve en la cámara. Aquí hay de todo tipo, vean eso. Vamos a probar un tabaco hoy, un tabaco típico de acá de Ybor, de Tampa, y este me gusta. Aquí hay de todos tamaños y de todos tipos. Me gusta este, por ejemplo, que es chiquitico. Dice que este es importado. Cuesta $18.99. Hay muchos que están en cajas totalmente diferentes. Por ejemplo, esta en $22.99 y otras están completamente fuera, al aire. No tienen ningún airecito, no tienen absolutamente nada. Smells so good. Thank you. Perfecto. Toda una cubana. Thank you so much. ¿Cómo se coge, Raúl? Como tú quieras, muchacha. Así, así, tú eres así. Tú no tienes la sangre algo cubana. ¿Ya? Yeah, I try. They are visiting, but we live here. Oh, okay. Yeah. Este está más chulito. Vean qué chulería el tranvía de Tampa. Esto es algo bien típico de acá, no lo había visto. Vean otro por aquí.
de Ybor. Y de hecho van personas adentro, porque generalmente aquí en los Estados Unidos la gente como que por estas ciudades por acá no usa mucho el transporte público, pero bueno, esto realmente es una maravilla. Y déjenme les cuento, caballero, que hay un proyecto en marcha donde van a unir el distrito de Ybor City con una calle que hay aquí en Tampa que se llama Waters. Este proyecto está a cargo de Gasworks y tengo entendido que van a construir alrededor de 5,000 viviendas y 150,000 metros cuadrados de espacio comercial para crear tiendas, así que ya ustedes saben. Pero el objetivo final de este proyecto es revitalizar como tal la zona de Ybor City para que sea más visitado no solo por turistas, sino por residentes, por trabajadores, por todo el mundo. Y también con la intención de unir a Ybor City con el centro como tal de la ciudad y el downtown de Tampa. Justamente aquí en el evento este del sándwich cubano, que por cierto ya se está terminando, y aún así vean la cantidad de personas que hay por todo esto aquí, la música, la bulla, aunque ya hay menos personas que al inicio del día o al inicio del evento. Pero quería comentarles que, por ejemplo, este edificio que tengo detrás de mí, que es súper emblemático al día de hoy, es el museo como tal de Ybor City, que está aquí en este parque, que no sé su nombre, por cierto. Quería comentarles que esta fue la primera panadería cubana que hubo en los Estados Unidos. Allá arriba, si ustedes se fijan bien, dice 1923 Bakery, es decir, fue una panadería desde 1923. Y recordemos de que los cubanos comenzaron a llegar aquí con Ybor City en 1885 y en el 86 fue que empezaron a llegar los cubanos. Así que imagínense, tiempo después fue que abrieron esta panadería, pero es un momento importante. Lástima que al día de hoy esté cerrada, pero bueno, hubiera sido sumamente interesante haberlo visitado. Tanto ha sido la influencia cubana en Ybor City que incluso hay una avenida que se llama República de Cuba y es esta que está un poco más hacia adelante. Pero además de eso también tenemos el Parque Amigos de José Martí, que lo tengo justamente delante de mí y es el único lugar del mundo fuera de Cuba que tiene tierra cubana. Esta parcela de 500 metros cuadrados pertenece literal a Cuba, es territorio cubano. En este lugar te puedes encontrar tierra de todas las provincias de Cuba, pero además es un homenaje a nuestro apóstol nacional José Martí. Está cerrado hoy, pero bueno, me voy a acercar un poquitico. Aquí están las vías del tranvía. Este parque es territorio cubano desde 1656 y fue creado como un homenaje a José Martí. Su estatua junto con la tierra de cada provincia cubana simboliza la conexión entre Ybor City y Cuba. Caballeros, y así vamos a ir terminando este videito sobre Ybor City. Hemos tenido un día larguísimo, hemos caminado, hemos tenido este festival que también ha tenido muchísima concentración de personas, mucho movimiento, y yo la pasé súper bien. Sí, la verdad, esto no me lo esperaba, no esperaba que este evento fuera tan grande, ni tampoco muchas de las cosas que pude conocer aquí en este distrito, que me encantó también colaborar contigo. Claro que sí. Estamos teniendo de una manera más moderna lo que muchas de estas ciudades siempre han tenido, que es un punto de encuentro de inmigrantes, y básicamente nosotros hemos hecho lo mismo. Cada una tuvo su camino, su destino, su trayectoria, y encontrarnos aquí la verdad ha sido súper bonito y súper lindo conocerte, conocer siempre tu historia y poder crear este contenido para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Yo admiro mucho a Anita desde Igualmente. que yo ni siquiera era youtuber, era mi ejemplo a seguir desde Cuba, desde que yo empecé a hacer videos. Colaborar contigo me hacía muchísima ilusión y pues estoy muy agradecida. Ay, no, gracias a ti. Es que yo les voy a decir algo, esta muchacha, ustedes lo saben, lo que la siguen, ella le está dando duro a YouTube, está siendo una gran creadora de contenido, te estás comiendo el mundo, te estás comiendo Estados Unidos, y eso tiene muchísimo mérito. Gracias. Todo lo que has hecho para llegar hasta aquí y todo lo bueno que te pase te lo mereces. Ha creado un contenido espectacular, ustedes lo saben, díganselo en los comentarios. Gracias, caballero, ustedes también por ver. Nos vemos en un próximo video.